Bueno, Bueno, muy buenos días, Fernando. muy buenos días, Liliana. Buenos días, Abraham. Estamos aquí de nuevo entonces hablando sobre por qué enfermamos. ¿Qué tiene que ver la enfermedad del cuerpo con la enfermedad psicosocial y con un planeta enfermo? Es situar al individuo dentro del contexto humano y situar a la humanidad dentro del contexto cósmico, ¿cierto? Bueno, hoy venimos con un epígrafe del libro El deseo de enfermar, ¿por qué enfermamos?, de Fernando Calle Valencia, en donde dice: los enfermos ignoran por completo que su enfermedad obedece a un propósito. K. Stephen. Karen Sí. Stephen. Entonces, entrando en este epígrafe, vemos que la enfermedad se muestra como una alerta o un llamado que nuestro cuerpo quiere hacernos a decirnos: tome conciencia de algo que está afectando su propia realidad, que nos disgusta. Exacto. ¿Qué es lo que no queremos aceptar de nuestras propias emociones que se hacen consciente o se queda inconsciente y empieza a socavar nuestro cuerpo? Entonces, eh, el cuerpo termina eh, representando aquello que no queremos aceptar de nosotros mismos, o como también suele pasar, eh, lo explicaremos más adelante, que convirtamos al cuerpo como en ese depósito de detritus, o depósito de desperdicios emocionales que no hemos podido aceptar en nosotros mismos. Porque es algo así como eh, lo pongo en el cuerpo para que alguien lo atienda Sí, y lo llevo al médico para que el médico se encargue. Entonces me saco de, miren, primero me suelto de la emoción porque digo, eso no puede ser mío, no lo puedo aceptar, eso no tiene nada que ver conmigo, o bueno, sí, puede que tenga que ver conmigo, pero yo creo que no me afecta tanto, es que eso tampoco es que sea tan trascendente. Ya metemos la problemática emocional en el tamiz de la racionalidad y la intelectualidad y terminamos haciendo de esa sintomatología o esa somatización como eh, un escape y la única salida. Es como si nos arrinconáramos desde nuestra propia intelectualidad. Es como si nos arrinconáramos en nuestra propia intelectualidad eh, al pensar y no darle cabida a nada del campo emocional, o a eso que nos molesta del campo emocional. Entonces decíamos, miren, no quiero hacerme responsable de mi propia emoción, el primer paso. ¿Por qué no quiero hacerme responsable? Pues eso tendría eh, sus matices, ¿cierto? Luego, el cuerpo reacciona y termina llamándome la atención. Venga, venga, es que usted tiene que hacerse cargo de su papacito. Venga, a ver, ¿usted por qué quiere escapar al hecho de que se sienta impotente frente a la vida? ¿Usted por qué quiere escapar? Usted no tiene que mostrar ninguna eh, capacidad extraordinaria, ¿no? Usted es un ser humano que también se desgasta y se está echando responsabilidades encima. Pero ¿de dónde viene usted a decir que es que tiene que eh, tolerar y ser capaz con cada cosa y problemática que le llegue? Entonces, el cuerpo te está llamando la atención, pero tú dices, no, esto es un asunto del médico, vámonos del médico porque él me recetará. Yo conozco un médico que es bioenergético, es lo mejor. Yo conozco un médico que
siempre he tenido mis problemas, etcétera, etcétera. O llamamos a fulanito, mira, recomendame un médico que vos conozcas que sea de confianza. Y el médico obviamente atiende desde el cuerpo, desde el punto de vista biológico. Miren ustedes, atiende desde el cuerpo lo que es del cuerpo, en el sentido de que él entiende las problemáticas humanas como que son asuntos somáticos, son asuntos de lo que pasa en la biología. Entonces, él trata de hacerse cargo de tu cuerpo. Sí. Volvamos entonces. No me responsabilizo de mis emociones y el cuerpo nos llama la atención y nos dice hágase cargo. Pero como no quiero hacerme cargo, entonces llevo ese cuerpo donde un especialista, donde el médico, para que sea quien lo recete, quien lo trate, quien lo intervenga, y así entonces sigo soltándome la responsabilidad. Miren por dónde nos lleva la problemática. Entonces, y esto es muy llamativo porque a veces cobra una dimensión, cobra unas dimensiones eh, imposibles de detener. Entonces, llevo el cuerpo al médico y el médico me dice, no, hay que hacerle una cirugía. Y resulta que la cirugía que me hacen es la cirugía donde me deja la gasa adentro. O termina afectándome por intervenir la próstata, eh, me daña la vejiga o me daña el uréter. ¿Cierto? Estoy hablando de cualquier tontería sin saber pues mucho de, o dando por hecho de que eh, es una manera pues como de plantear el problema. Entonces viene la segunda cirugía y la segunda cirugía deja unas secuelas y a veces uno termina viendo de que hay personas que han tenido, como decía una señora con una sonrisa pelada en la cara, decía, me han hecho 27 operaciones y tengo 82 años y miren aquí como estoy de vital, como si fuera un gran logro recibir 27 cirugías de mutilación, de roturas, de sufrimiento sobre el cuerpo. Entonces, eh, y estamos hablando pues como de casos un poco extremos, pero también para decir, eh, si nos ponemos a explicar esas 27 cirugías, ¿por qué se dieron? Eh, entonces la señora tenía primero un problema en la mandíbula, eh, le saca las cordales. Luego resulta de que una de las cordales Infectó. le quedó un pedacito Sí. y ese pedacito se infectó, entonces produjo una inflamación, entonces tuvo que hacer una segunda cirugía. Esa segunda cirugía, como la infección había cobrado un efecto ya sobre el hueso, entonces hubo que cercenarle el hueso eh, y entonces allí empezó a torcérsele la mandíbula porque obviamente hubo que ponerle una prótesis, en fin. Estamos hablando de una cantidad de hechos que desatan eh, curiosamente otra cantidad de emergencias médicas que lo que hacen es profundizar una problemática. Si yo no me quiero ocupar de mis emociones, oígase bien, si yo no me quiero ocupar de mis emociones, produzco tres posibles efectos. Daño el cuerpo con las emociones. Sí. Me, me enredo en una mala relación o me enredo en el asunto económico. Y una cuarta posibilidad que se desprende de la segunda y es me vinculo,
me uno socialmente con sistemas, por ejemplo, la banda delincuencial del barrio, ¿sí? O las cuatro juntas. ¿O qué le parece? Las cuatro juntas. La enfermedad del cuerpo, la mala relación, la, el- la unión con asociaciones, con formas de poder que son contraproducentes. Y la otra es La económica. el asunto económico, el fracaso económico, donde me explotan, donde me utilizan, Ujú. etcétera. Y hay una derivación de la primera, eh, el efecto sobre el cuerpo puede sobrevenir como una emergencia somática, una emergencia del cuerpo donde produce un deterioro Sí. y una emergencia por accidentes. El 50% de las muertes violentas en Colombia, el 50% de las muertes violentas en Colombia se producen por accidentes, que no son ningunos accidentes, en realidad son situaciones que tienen que ver con lo que yo necesito y busco. Miren, hablaremos más adelante de este asunto y es la generación de realidad. Yo genero las condiciones para el accidente. Sí. Entonces, estoy generando una realidad en términos negativos. Y lo que planteamos aquí es, si estamos generando realidad para los efectos tan negativos que hemos generado, ¿por qué no utilizar esa misma energía y ese mismo potencial para generar aspectos positivos en nuestra vida? El oyente dirá, y cualquiera diría, pero venga, hágame el favor, es que usted me está diciendo que entonces yo provoqué que cuando yo iba pasando por la calle primera A, eh, en esa boca calle salió un tipo a toda velocidad y ni siquiera tuve en cuenta el semáforo y me arrolló, me llevó por delante. ¿Eso tengo yo que ver con eso? Ujú. Muchacho, por Dios, ¿cómo le parece que sí? ¿Cómo le parece que sí? En virtud, oígase bien, en virtud de una cosa que desconocemos, y es que eh, creamos los cuadrantes para que la realidad coincida. Creamos los cuadrantes para que la realidad coincida. Miren, expliquémoslo de esta manera. La sexta dimensión, la sexta dimensión de la cual también somos parte y hacemos, eh, podemos hacer, sacar ventaja, es la que hace que todo suceda. Ujú. Yo, como ser que participo de la sexta dimensión, Sí. también hago que las cosas sucedan. Les, eh, les doy el ejemplo muy sencillo. Una persona llega a la consulta y llega muy nerviosa, la acaban de atracar y empieza a nombrar el hecho mismo de haber sido atracada y entonces eh, yo no digo nada, pues dejo que la persona siga hablando y que obviamente suelte las emocionalidades que va teniendo. Y entonces suelta esta perla. Si yo hubiera pasado siquiera un minuto antes, no me hubiera pasado lo que me pasó. Sí. Y decía una cosa, Viviana, para los oyentes, decía una cosa que me pareció muy llamativa, y es, eh, yo pensé, en ese segundo pensé en pasar la calle, pero por alguna casualidad, cuando venía pasando ahí en el palo con la playa, eh, una moto se pasó el semáforo en rojo y entonces yo ya no pude pasar en ese momento y como venía de afán, entonces lo que hice fue pasar la avenida
al carril central de la playa. Y ahí más adelante fue que me pasó. ¿Cierto? ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo de que finalmente, ¿qué fue lo que llevó a generar esa realidad? ¿Cierto? Ujú. Decimos que fuimos nosotros los responsables de generar esa realidad. Luego sigue la persona hablando y suelta esta perla diciendo, es que yo pensé que si venía para acá, usted me iba a abrazar. O sea, si a usted la atracaban en la calle, entonces usted venía que yo le diera un abrazo de consolación. Miren la maravilla de Perlo. Es un ejemplo así al dedillo. ¿Cómo les parece que entonces eh, era la manera que ella tenía de niña, estamos hablando de una mujer, era la manera que ella tenía de llamar la atención frente al padre, que el padre la consintiera, la pechichara, la dijera tan linda mi niña, venga para acá. Entonces, fue a partir de ese hecho de haber sido atracada en la calle que pudimos reconocer, oígase bien, que pudimos reconocer que era la manera de ella relacionarse con todo el mundo, Sí. porque siempre esperaba que alguien viniera y le dijera, ¿qué picó mi niño? Venga papá, ¿quién me pegó? ¿Cierto? Y eso permitió también explorar un marco de realidad bastante escabroso, y es que las dos hermanas mayores, que eran mellizas, le competían el lugar a ella por ser la consentida del papá, le competían el lugar eh, sometiéndola a torturas físicas, ¿cierto? Pero luego, eh, lo que se vio en el desarrollo del trabajo terapéutico es que ella misma propiciaba, oígase bien, ella misma propiciaba la tortura que le hacían las hermanas, porque esto solo pasaba cuando papá estaba cerca. Ah, para que el papá la consintiera. Exacto, y para que dijera estas publicadas como le pegan a la niña, pero ¿por qué son tan aprovechadas? Miren ustedes, entonces estamos diciendo de que tenemos que hablar aquí y planteémoslo de entrada. Tenemos que hablar aquí de la física cuántica nos trae también eh, un problema hermosísimo, y es el problema del tiempo. ¿Cierto? La física clásica definió un tiempo absoluto, es decir, un tiempo lineal, cronológico, un tiempo eh, obviamente que Incontrolable. incontrolable, que no podemos hacer nada con él. Eso es una ley física del espacio-tiempo, ¿cierto? Esa ley del espacio-tiempo, ¿qué nos dijo? Tenemos un destino, y ese destino va marcado por los acontecimientos de nuestra realidad en la vida diaria. Es decir, usted no tiene nada que hacer con relación al espacio-tiempo, ni puede cambiar el espacio, ni puede variar el tiempo. Entonces, el psicoanálisis viene y nos dice, venga, es que hay un tiempo circular. ¿Cuál es el tiempo circular? El tiempo de la repetición. Sí. Lo que hacemos toda la vida. Lo que hacemos es repetir las viejas relaciones y las formas de relación de la infancia por un mecanismo que llamamos transferencia. ¿Qué es la transferencia? Es la actualización de los afectos de la infancia. Es decir, lo que decíamos ahora, así como me relacioné con papá, busco relacionarme con todo el mundo.
y entonces paso por la vida como la pobrecita, la que no soy capaz de nada, o el pobrecito, el que pecado, el que hay que atender, el pobrecito niño, ¿cierto? Ujú. Paso por la vida de esa manera y me voy de agache. Es decir, no asumo ninguna responsabilidad frente a lo que significa mi propia realización. Eso, ibas a decir algo, Diana. Sí, que es como lo mismo que pasa, digamos, desde los abuelos. Mi abuelo se relacionó de esta manera en mi casa, mi mamá se relacionó, mi papá de esta manera, igual que mi abuelo, porque puede ser su ejemplo a seguir, y esa transferencia también va hacia mí. Me relaciono de la misma manera con todo el mundo y así le transmito a mis hijos y mis hijos a mis hijos si nunca nos responsabilizamos ni asumimos esas actuaciones. Muy bien, están hablando de otra lista de la transferencia, y es que yo creo, por mi deuda con la familia, de que debo repetir a mi familia. Sí. Entonces, como decía Goethe en un verso, lo que ha sido de tus ascendentes, toma lo que es tuyo. Eso se impone como un destino, Ujú. se impone como un destino, ¿no? Lo que era de mis ascendentes no tiene por qué ser mío. Lo que era de las generaciones eh, que me precedieron, yo puedo zafarme de eso, porque la responsabilidad es conmigo, no con las generaciones anteriores ni con las generaciones venideras. Es conmigo. En la medida que yo modifico mi condición, entonces cambio el tiempo circular. Dejo de repetir lo que hicieron mis abuelos Sí. y así transmito una nueva identidad, una nueva forma de ser y de participar en este bello universo, Ujú. y es yo me hago responsable por lo que soy y busco la realización propia. Y así, eh, entonces, cambio lo que venga para las nuevas generaciones. Yo no soy responsable de las nuevas generaciones, Sí. pero puedo cambiar a partir de mí mismo el devenir de la humanidad a partir del cambio que yo hago. Sí, entonces podríamos hablar ahí también de las enfermedades y entre comillas heredadas. Ajá, No heredo ninguna enfermedad si yo no la tomo como mía. maravilloso. Entonces, la creencia eh, del abolengo, de los orígenes, la importancia de la familia propia, eh, la prelación que le doy al asunto del apellido. Si yo soy Cepeda, entonces tengo que ser tal cual lo fue mi abuelo o mi abuela, porque es muy llamativo en esto de la herencia, como los hijos no heredamos tanto lo de los padres, sino lo de los abuelos. Es decir, sin saberlo, nuestras madres no, o nuestro padre nos transmite esa imagen que ha tenido de su madre y padre propio. Ujú. Y nosotros, como no somos conscientes del asunto, simplemente hacemos el mandadito. Imagínense ustedes, nosotros bajo la fantasía de ser el padre o la madre de nuestro propio padre, de nuestra propia madre. Sí, porque tomamos entonces como eh, la posición de abuelo, La- de abuelo soy. si tomamos ese modelo de abuelo, ¿cierto? Es porque tengo la idea de que yo soy responsable de mis padres. Ah, ya. Entonces, si mi papá y mi mamá me dieron la existencia, yo tengo que pagarles el hecho de que me hayan dado la vida.
¿Y de qué manera pagarles? siendo mayor. Siendo el mayor de edad, siendo el que les enseñe, el que se haga cargo de su vida y siendo los padres ideales de esos padres. Ujú. En ese sentido es como quien dice yo voy a ser mi abuela corregida. Entonces, ahí es cuando viene como, bueno, el asunto de tengo que mantener a mis papás porque ellos me han dado todo, se han sacrificado mucho por mí y tomo toda esa herencia o trato de ser una copia mejorada de mis abuelos. Por ejemplo, ¿qué pasa en la enfermedad? Eh, Uno se apropia de la enfermedad del otro Ujú. intentando de un lado acompañarlo. Óigase bien, si yo me enfermo igual que el otro, creo que lo voy a poder acompañar porque ya comprendo lo que le pasa. Sí. Es una cosa tonta, pero nuestro inconsciente funciona así. Por otro lado, si yo me enfermo eh, con el otro, entonces también lo acompaño, porque pobrecito no se va a sentir solo y extraño en este mundo, siendo el único que tiene esa idea aquí en este planeta, ¿cierto? Siendo el único que tiene ese cáncer tan terrible. Otra parte es, esta es una cosa horrible y a la vez maravillosa, y es porque asumimos la enfermedad del otro intentando modificar las condiciones que lo llevaron a enfermar. Algo así, si yo me enfermo, volvamos, si yo me enfermo, comprendo al otro. Ajá. Si lo comprendo, lo acompaño. Y si no comprendo, entonces comprendo también la enfermedad. Ujú. Y resulta que la enfermedad nos lleva parejo a los dos. Entonces, eh, no sé nadar, pero me tiro al agua a querer sacar al otro que ya está a punto de ahogarse y el otro me toma el pelo No. y me ahoga parejo con él. Así terminamos haciendo en la vida diaria. Entonces, ¿qué relación tiene esto? Si yo quiero tanto a mi mamá, si yo quiero tanto a mi papá, pues entonces, a ver, demuestre que tanto lo quiere. Ujú. ¿Qué nos enseña el cristianismo y el catolicismo? El amor o sacrificio. Sí. Entonces, ¿cuál es la lógica que sigue? Doy mi vida por el otro. Ujú. Doy mi vida para el otro. Y si muero como mártir, pues, ¿qué me enseñó el cristianismo? Si soy crucificado, tengo derecho a que me nombren Mesías Sí. y a que me conviertan en una especie de ídolo eh, reconocido por 2000 años de generaciones, se dice 40.000 generaciones, creo que es. Bueno, Sí. no, ahora recuerdo que no es tanto, pero intento nombrar es cómo nos llenamos de una tontería. Mire, morir para ser santificados, Ujú. morir para ser declarados dioses o hijos de Dios. La virtud, se supone, de Cristo, cuando fue crucificado es por la condición de haberse hecho crucificar. Si yo paso por eso, entonces voy a tener la misma virtud de ese hijo de Dios. Yo Ujú. también soy hijo de Dios, ¿cierto? Entonces muero para que el otro eh, supuestamente redima sus culpas. Entonces ya la religión lleva la cosa de la deuda por la culpa, ¿cierto? Porque Sí. finalmente lo que vino, dice que lo que vino a hacer Jesucristo fue a eh, liberarnos de la deuda primigenia. Y bueno,
simples tonterías, porque finalmente lo que nos muestra el psicoanálisis es que no es más que eh, el deseo de devolver, oígase bien, el deseo de devolverle a nuestros padres con creces la virtud de nuestra existencia, que eh, nos lleva a la deuda. Sí. Y la deuda, luego, la creencia religiosa nos hace interpretarla como una culpa, la culpa del pecado original. ¿Cómo les parece? O yo no sé, Viviana, ¿qué te parece? Nacimos en deuda. Dice que nacemos en deuda, Sí. ¿cierto? El pecado original es que nacemos en deuda, pero la religión, eh, hay que decirlo, tampoco los curas ni los sacerdotes han sabido del inconsciente, y más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí. Como no saben del inconsciente, entonces interpretaron la deuda como una culpa, la culpa de haber nacido, el pecado original. Luego, entonces lo que hacemos nosotros es repetir, ah, sí, yo soy culpable por el solo hecho de existir. Y luego el cuerpo empieza a hacerme unas exigencias que me dicen, ah, es que mira, ve, por eso es que yo soy culpable, es que yo tengo estas emociones tan extrañas. Esto lo sentían nosotros. Está Ajá. como muy extraño esto, pero ¿cómo es que siento este ardor corporal, esta fascinación con la vida, siento que mi papá y mi mamá están sufriendo? Ujú. ¿Cómo es que yo tengo tanto deseo de vivir y de compenetración con el todo y mi papá y mi mamá no han podido ser felices en toda su vida? Sí. ¿Cómo meterme yo en la condición de la virtud que me regala eh, esta condición de ser sensuados, ser sexuados, quiero decir, ser sensuales? ¿Cómo meterme yo en ese asunto del disfrute, siendo que lo que veo a mi alrededor es sufrimiento y malestar? Y además la religión me dijo, usted es culpable Y es pecado. y es pecado disfrutar el cuerpo. O usted es un egoísta que no hace sino disfrutar y mire los demás bien jodidos, bien llevados del tremendo. Finalmente entonces es una, una vía que nos lleva por un camino demasiado estéril y que lo que busca es reproducir una relación de dependencia, alienación y desapropiación o pérdida del poder que tenemos sobre nosotros mismos, Sí. igualmente del poder que podemos tener sobre la realidad. Bueno, ahorita hablábamos de la sexta dimensión, entonces, ¿qué tal si aclaramos cuáles son esas dimensiones para que los oyentes puedan tener un conocimiento más amplio y familiarizarse más con lo que estamos hablando? Pendientes en una camisa de 11 varas. No, es algo muy sencillo. Realmente se trata de ubicarnos espacialmente, ¿cierto? Sí. Yo pertenezco a la Tierra. La Tierra tiene un núcleo. Ajá. eh, me gravita, me gravita y puedo caminar sobre la Tierra por precisamente porque hay un núcleo ferroso en el centro de la Tierra que emana una energía que se llama energía gravitacional. Y es lo que Sí. me permite estar en pie y no salir volando por el espacio, ¿cierto? Ujú. Hay un manto terrestre que está constituido por una cantidad de elementos que tenemos en nuestra sangre: aluminio, boro, potasio, calcio, hierro, pare de contar, Sí. que son y pertenecen a la segunda dimensión. O Ujú. sea, yo soy segunda dimensión cuando me reconozco como eh, elemento, perdón,
como formación y derivado del manto terrestre, ¿cierto? En tanto soy poseedor de eh, todos esos elementos que constituyen el manto terrestre. Volvamos entonces. En tanto soy terrestre, habito y vivo la primera dimensión. Sí. En tanto soy eh, sustancia, eh, mistura de sustancias, quiero decir, mezcla de sustancias. Es decir, soy sangre, tengo hierro. Exacto. Vivo y pertenezco a la segunda dimensión. Sí. Viene la otra dimensión, la dimensión biosférica, la biosfera, ¿cierto? La biosfera es lo que nos eh, hace reconocer como seres vivos. Entonces, hay una hábitat que me deja respirar, una presión atmosférica que me deja mover en el medio ambiente, eh, pero también esa biosfera es una serie de nichos, ¿cierto? Nichos ecológicos que constituyen dos hábitats y esos hábitats es el hábitat humano, ¿cierto? El ser humano puede habitar todos los nichos ecológicos del planeta por la condición de la capacidad adaptativa. Entonces, pertenezco a la tercera dimensión en tanto me ubico como ser viviente. ¿Cierto? Pertenezco a la cuarta dimensión y aquí vienen las dimensiones sutiles. Fíjense bien, vienen las dimensiones sutiles. Entonces, hay tres dimensiones densas. Sí. El núcleo de la Tierra, el manto terrestre y la biosfera. Sí. Son campos de densidad, pero si ustedes se ponen a mirar, detengámonos un poco allí, el centro, el núcleo terrestre, eh, una cucharada de materia allí está tan densificada que podría pesar tanto como una tonelada, ¿cierto? Estamos hablando de la densidad. En el manto terrestre, pues ya sabemos que están todos los elementos que tienen variaciones de densidad, ¿cierto? Eh, Sabemos que en la naturaleza se encuentran eh, elementos tan pesados como el plutonio, ¿cierto? Eh, en la escala pues, de la tabla periódica tiene un valor de 103, si mal no recuerdo. Es decir, los átomos están tan reconcentrados de protones, neutrones y electrones que es un atiborramiento para la concepción nuestra. Eh, Luego entramos en una parte que es ya más sutil y es donde la conjugación de esos elementos dan origen a la vida. Sí. Y es en tanto se hacen menos densos que pueden conjugarse. Entonces, la variación del aluminio que llevamos en nuestra sangre, o la variación ferrosa, entonces adquiere una dimensión ya más líquida, más fluida, ¿cierto? Pasamos a la cuarta dimensión, que es la dimensión de los sueños. Qué pena antes de seguir eso. Entonces, en esas tres dimensiones, por eso podemos decir que somos la naturaleza también. Exacto. Tenemos la naturaleza y la tierra dentro de nosotros. Muy bien, Sí. maravilloso. Es de ahí que decimos, somos parte y representación del todo. Somos parte y representación del todo. Porque el oro, fíjate bien, el oro, por ejemplo, que puede circular en nuestro cuerpo de manera muy pequeña, se formó en las supernovas. O sea, es por el estallido de esas gigantes rojas que llegaron a su defunción y produjeron un estallido tal, y su estallido fue tan potente que produjo una variación de la combinación de los elementos,
y el oro entonces se forma es en las supernovas. Entonces, decimos con esto que si somos parte y representación del todo, entonces participamos de la relación que cada uno de los elementos que nos constituye, oígase bien, cada uno de los elementos que nos constituye nos conecta con la propiedad de los mismos elementos de que están hechas las estrellas. ¿Cierto? Hablemos hablemos del carbono, ¿cierto? Que es uno de los principales componentes de nuestro organismo. El carbono también se forma en las estrellas. Sí. Y en tanto las estrellas tienen una proporción de carbono, nosotros podemos establecer un vínculo que de alguna manera, por algún ribete de nuestra conciencia, nos podría llevar a interpretar lo que pasa, por ejemplo, dentro de una estrella. Ya son cuestiones de profundización pues, en lo que llamamos la virtud chamánica. ¿Sí? Sí. Pasemos entonces a la cuarta dimensión, la dimensión de los sueños. Decíamos que empiezan aquí las virtudes de los sutiles. Soñamos y lo vivimos en la cuarta dimensión. Esto lo hacemos solo cuando dormimos, aunque hay variaciones allí, pero digámoslo en sentido general que durante el estado de reposo que nos conectamos en la dimensión del sueño con otras entidades que también sueñan. Sí. No sé si ustedes han visto o explorado sus propios sueños, donde aparece un fulano de tal, y ese fulano de tal resulta que era el novio de Viviana, el anterior novio de Viviana, que creyó que ya lo olvidaba, pero reaparece allí y usted habla con él y resulta de que estuvo pensando el día anterior en Viviana y se conectó a través del sueño con el pensamiento de Viviana y se reprodujo un sueño allí con una escena muy específica donde volvían a estar en un juego amoroso, qué sé yo. Qué pena, yo hago una preguntita. En esto de los sueños, podemos hablar también de las intuiciones o eso de te estaba pensando, ay, yo también te estaba pensando, que muchas veces no sucede. ¿Podemos hablar de eso aquí o no entraría en esta dimensión? Eh, ya son variaciones de los sueños, ¿cierto? Ah, Son variaciones. Eh, yo sueño la realidad que tú vives, ¿cierto? Ya entraríamos en el mundo del chamán. ¿Cómo el chamán es capaz de producir el sueño donde la realidad es generada a partir de los sueños? ¿Cierto? Entonces, ahí, ahí viene una parte muy interesante y es, como en el sueño nos vivimos emocionalmente, entonces hay entidades, hay energías que se meten en nuestro sueño y nos manipulan. Óigase bien, nos manipulan, nos explotan eh, la energía y nos utilizan para sus propósitos. sí. Entonces, es muy importante esto porque cuando yo me doy cuenta de lo que soy y me doy cuenta de lo que sueño, entonces ya le permito o evito que alguien entre en mi sueño. Y cuando trata de invadir mi sueño, yo soy capaz de repelerlo incluso estando dormido. Es una cosa que hemos denominado eh, soñar para despertar. Soñar para despertar. Es decir, yo puedo utilizar el sueño para variar e introducir cambios en mi realidad. Sí.
incluso para introducir cambios en la realidad de otros, ¿cierto? Hay variaciones allí, como decíamos, entramos a otro campo que es el campo del sueño. eh, Se dice que pertenece al campo incluso espacial, ¿cierto? De eh, el 12.º planeta. Se dice el 12.º planeta, el planeta de Anu, ¿cierto? Eh, que tiene una circunferencia o una elipse alrededor del Sol que demora más o menos 3.200 años para dar la vuelta alrededor del Sol, el 12.º planeta. ¿De qué nos habla la ciencia? La ciencia nos habla de 9 planetas, o incluso hasta nos han llegado a decir que hay 10, etcétera. Pero estamos hablando de la realidad que desconoce la ciencia, ¿cierto? Estamos hablando de la realidad que conoce el chamán o que nos permite conocer a través del chamanismo, Sí. que es una realidad que está por fuera de la percepción corriente y dentro de la segunda conciencia. Es decir, es porque accedemos a una segunda conciencia que podemos ver cosas que están por fuera de la interpretación corriente y de lo que permiten los instrumentos de observación que tienen los sistemas de investigación normales, ¿cierto? Entonces, pasemos a la quinta dimensión. Entonces, hay seres que solamente son seres de sueño. Es decir, existen en la sutilidad o en la sutileza de los sueños y se meten en nuestros sueños y de ello damos cuenta nosotros cuando nosotros mismos entramos en el sueño. Sí. Eso es maravilloso. Viene lo otro y es la quinta dimensión, la dimensión del amor. Entonces decimos que hay seres de absoluta amorosidad que nunca han encarnado y no entienden, entre comillas, no entienden nuestro mundo porque su condición de ser amorosos, eh, bueno, no les ha interesado, nunca eh, No han experimentado no lo han experimentado por X o Y motivo, ¿cierto? No lo han experimentado. La sexta dimensión es la dimensión que hace que todo suceda, ¿cierto? Entonces hablamos allí de la causalidad. Es decir, nosotros somos seres de causalidad, no somos seres de casualidad. Nada sucede por azar. Todo está finamente arreglado según se movilizan nuestras emociones y nuestras emociones son energía con la característica de la virtud o de la virtualidad, de la cualidad. En tanto la energía se cualifica, toma el carácter de dimensión. Entonces, lo que se moviliza en nuestros sueños es pura emotividad, pura emocionalidad. Es decir, energía, movimiento. Energía en movimiento que nuestra mente interpreta y concibe eh, como una realidad concreta, aunque discreta. ¿Sí? Discreta porque separamos el mundo de los sueños del mundo de la realidad práctica, pero lo que sucede en los sueños es reflejo de lo que pasa en nuestra vida diaria. Volvamos entonces, seres absolutamente amorosos. Sexta dimensión, la realidad que hace que todo suceda. Sí. Entonces nosotros, eh, ahorita voy a decirles otra cosa, apenas hagamos el recorrido. Séptima dimensión, la dimensión que mantiene y equilibra las esferas.
¿Qué es la dimensión que mantiene y equilibra las esferas? La dimensión de seres que se encargan de mantener en su lugar y hacer las variaciones y las fluctuaciones que necesita el sistema planetario, Tierra-Luna, el sistema solar, el sistema eh, regional. Aquí estamos hablando de eh, la octava estrella de, de las Pléyades. ¿Saben cuál es? Somos la octava estrella del sistema estelar local que se llama las Pléyades. Entonces, el Sol gira en torno a una estrella que se llama Alcione, ¿cierto? Estamos hablando entonces de cómo esas esferas se mantienen, cómo esos ciclos de eh, elipse sobre la galaxia, de la Tierra sobre alrededor del Sol, de la Luna alrededor de la Tierra, se mantienen gracias a que existen seres de la séptima dimensión que hacen que eh, se equilibre las fuerzas intergalácticas o las fuerzas estelares, ¿cierto? Pero también hacen que esas fuerzas intergalácticas hacen que se mantenga el electrón en equilibrio con el núcleo. ¿Qué es lo que hemos hecho con el asunto de la producción de energía nuclear? Hemos roto un equilibrio y ese equilibrio eh, nos tiene eh, dañado el planeta. Por ejemplo, el hecho de que Japón esté arrojando eh, por día 300.000 toneladas, oígase bien, 300.000 toneladas de agua eh, afectada por el factor, qué pena, se me escapa el nombre ahorita, pero es el agua que utilizan o el agua que están irradiando con estos núcleos Radiación. de radiación. Esa es la palabra. La radiación que producen estas turbinas de energía nuclear, ¿cierto? Y es 300.000 toneladas diarias arrojadas al océano que nos están dañando el planeta. Entonces lo que producimos allí es un desequilibrio y ¿qué hacer con eso? O sea, ¿cómo variar eso? Estamos hablando entonces de un ejemplo de allí donde intervenimos de manera desventajosa, sin respetar el equilibrio, entonces estamos rompiendo las posibilidades de supervivencia, estamos atentando contra la vida y contra la estabilidad también galáctica, ¿cierto? Contra la estabilidad del sistema cósmico. Sí. ¿Qué hace el chamán? El chamán reconoce las, las cualidades, reconoce las leyes que rigen el todo y las respeta en reverencia. No quiero decir que las sacraliza, sino que las respeta porque él actúa es bajo las leyes que le permiten la magia. Sí. Y la magia eh, se produce precisamente por el respeto que tiene con esa realidad. Claro, habrá gente que utiliza también la magia
para hacer daño, ¿cierto? Y en parte lo que ha hecho la física nuclear es utilizar un poder eh, pequeñísimo, pero arbitrario, para disque producir energía, cuando en realidad hay otras formas de generación de energía. Ya sabemos de los experimentos de Nikola Tesla, eh, donde él propuso formas de energía limpia para el planeta entero. Sí. Pero ¿qué es lo que se mueve, por ejemplo, la producción de energía nuclear? Y en la producción de energías, lo que llaman energías sucias, Sí. hay unos intereses económicos de por medio. Entonces, finalmente, para beneficiar a unos, dañamos el equilibrio planetario y atentamos contra el equilibrio cósmico. Eh, Volviendo entonces, la octava dimensión es la dimensión del Consejo Galáctico. ¿Qué es el Consejo Galáctico? Está constituido por aquellos que se reconocen como creadores y protectores de la vida. Fíjese bien, los creadores y protectores de la vida. Participamos del Consejo Galáctico en la medida que nosotros nos inscribimos como protectores y creadores de vida. Es decir, bueno, hablando pues, en términos como más coloquiales, Sí, en esta dimensión es, sé que puedo crear mi propio mundo. Asimismo, me trato bien, me trato con amor, que vendría siendo la quinta dimensión. Sé que todo es posible, es decir, yo puedo ser diferente a lo que estoy viendo y así creo vida, una vida sostenible, por tanto me comporto con los demás en el mismo sentido y se equilibra el planeta, diciéndolo de esta manera, no desperdicio el agua, eh, no sé, no utilizo contaminantes, para hablarlo como más a la vida diaria. ya lo pones en términos de los comportamientos diarios, Ujú. que dicho sea de paso, pues lo que aprenderemos es a, primero, a reconocer las leyes, ¿cierto? Sí, Reconocer las leyes que gobiernan el todo, pero en esas leyes inscribirnos como seres creadores y poder aprovechar de mejor dicho, quiero decir, con mejor ventaja, esas mismas leyes y esas mismas propiedades que tiene el todo, en términos de la creación de mi propio universo y la generación de condiciones nuevas para un planeta más equilibrado y una vida más equilibrada, ¿cierto? sí, Ya sería el propósito hacia el cual se encamina, porque uno también puede utilizar esas leyes, conociendo las leyes, puede utilizarlas para eh, explotar, manipular, dependiendo de la posición en que nos organizamos. Yo puedo utilizar, reconociendo mi propia capacidad del sueño, utilizar mis sueños para invadir el sueño de otros y ponerlos a mi servicio, ¿cierto? Eh, que es lo que hacen muchos psíquicos, ¿no? Bueno, pero ya es otras variantes. Y la novena dimensión, somos seres no dimensionales. Óigase bien, somos seres no dimensionales, de 9 dimensiones. Accedemos a la novena dimensión cuando nos damos al disfrute, a la alegría, cuando vivimos en éxtasis, sí. ¿cierto? Eh, Como decía por ahí un poeta amigo mío, decía, eh, copulemos para que la vida y el universo se viva a través de mis orgasmos. Cuando yo tengo un orgasmo, hago vibrar, oígase bien, hago vibrar el centro de la galaxia.
Y ese centro de la galaxia entonces emite nuevas ondas que hacen sentir a la totalidad de la galaxia en comunicación recíproca la posibilidad de que al menos, al menos, hay uno que ha podido llegar a la realización y la vivencia de la satisfacción plena, ¿cierto? Cuando yo me reconozco en esa capacidad de disfrute, entonces eh, también me vivo en esa dimensión y siempre nos quedamos anhelando que la condición de lo celeste, lo que está por fuera de lo normal, entonces sería lo empírico, los Cielo. el cielo, exactamente, las cortes celestiales y ese tipo de cosas. Y resulta de que cuando yo puedo realizar mi existencia, accedo, fíjate bien, accedo a ser parte de las cortes celestiales. ¿Por qué? ¿Qué son las cortes celestiales? Son esas que se viven en un éxtasis y en una plenitud constante. Sí. Nosotros no tenemos la virtud, pero la idea es que si vivimos en realización, entonces participaremos cada vez más de las cortes celestiales. Así de sencillo. Porque dígase y entiéndase muy bien. Yo estoy aquí enclavado en este planeta, Sí. pero no quiere decir de que esté desgajado de la realidad planetaria, que esté desgajado de la realidad solar, ni que esté desgajado de la realidad eh, celeste o la realidad galáctica, ni Ajá. por supuesto tampoco de la realidad cósmica. Entonces, mi energía, oígase bien, yo me vivo aquí en un éxtasis de plenitud y la galaxia eh, que es capaz de percibir, o las fuerzas que son capaces de percibir las energías sutiles, perciben lo que yo les transmito. Como yo soy parte y representación de un todo, entonces hago vivir la plenitud del éxtasis a la galaxia, vuelvo y digo, cuando me vivo en éxtasis. Y entonces decimos de que, el, ¿cómo es que viaja y a qué velocidad viaja esa sensación? Es que no necesitamos viajar al centro de la galaxia para que las fuerzas sutiles que allí gobiernan perciban nuestra eh, densidad emocional que estamos viviendo en un momento determinado. ¿Por qué? Porque estamos conectados a la red, estamos conectados a la red, tanto emocional como energéticamente. No podemos zafarnos del mundo, estamos y pertenecemos a la totalidad. Y si pudiéramos ver el espectro de eh, energía que nos habita, veríamos una red demasiado intrincada, una red de relaciones e interconexiones increíbles. Vamos al hecho, muy concreto, y es que los oyentes nos pueden escuchar en este momento y estamos transmitiendo por internet porque estamos conectados a través del sistema de internet, ¿cierto? En una frecuencia específica. Luego, eso no quiere decir de que a pesar de que nos desconectemos de internet, yo no vaya a soñar con ustedes esta noche o ustedes no vayan a soñar conmigo. ¿Por qué? Porque a partir del momento que ustedes me están escuchando, empezarán a recordar cosas de sus vidas anteriores o de sus vidas presentes que irán a consultarme
en mi sueño. ¿Me hago entender? como para resolver cuestiones. Para resolver cuestiones o para quizás repetirlas, porque también dejémoslo claro de entrada. Eh, Así como decíamos ahora, de que llega gente a nuestros sueños, llegan energías desconocidas a nuestros sueños y nos explotan, así hay energías que quieren apropiarse de nosotros. Entonces, a través del sueño puede llegarme una persona que yo apenas voy a conocer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella estaba palpitando en la frecuencia que yo, Entonces, libro. que yo estaba vibrando en mi sueño. Ajá. Entonces se metió a mi sueño y eh, yo detengo el sueño, ahí lo llamamos ya el cambio de el soñar para despertar. Yo me doy cuenta de la imagen que apareció en mi sueño y veo la cara refleja de una mujer muy parecida a Viviana, pero no es Viviana. O veo un hombre muy parecido a Abraham, pero no es Abraham. Pero me recuerda a un fulano que yo conocí, pero solamente en mis sueños, hace no sé cuánto tiempo, pero lo conocí, y ahora entonces eh, quiere de mí algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere de mí? Quiere amonestarme, quiere consultarme, quiere aprovecharme, ¿cierto? Pero entonces ahí también en la vibración de todos se aprovechan de mí, ¿cierto? No, Eh, tiene que ver, ¿o no? Tiene que ver, pero ya cuando yo me he tomado a mí mismo como víctima. Entonces, para ir cerrando por hoy el programa, hagamos una suerte de resumen de estas dimensiones. Somos seres no dimensionales, es decir, susceptibles de vivirnos en esas 9 dimensiones. Yo me puedo quedar en la densidad del núcleo terrestre pensando de